Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Gracias a Dios nos permite esta noche también poder tener el culto de oración y espero que todos juntos podamos iniciar cantando los himnos. Y gracias a Dios también durante estos días hemos tenido estos cultos. También rogarles que mientras vamos cantando los himnos puedan invitar por medio del link que se ha enviado al grupo y de esa manera puedan ingresar bien a Zoom o a Facebook también para poder escuchar la palabra de Dios esta noche, ¿sí? Vamos a iniciar cantando unos cuantos himnos, por favor me pueden acompañar. Vamos a cantar el himno 373, Buscad primero, ¿sí? Cantemos todos juntos el himno 373, Buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Sí, vamos a cantar otro himno más. Vamos a cantar el himno 460, porque Él vive. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vive y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfó
hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sí, Dios da sentido a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, así también como los himnos que estamos cantando, también tienen mensaje para nuestro corazón. Espero que juntamente cantando también podamos meditar, ¿sí? Vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar el himno 468. Hallé un buen amigo. Cantemos todos juntos el himno 468. Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura, elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo al creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré,
contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, ahora también, ¿no? Por favor, vamos a orar todos juntos. Para ello, pedir que también puedan inclinar sus rostros. Vamos a inclinar. Padre Dios, te agradecemos esta noche, Señor, por esta oportunidad y este culto de oración que nos permites para poder expresar nuestro corazón y de esta manera también poder escuchar tu palabra y con esas esperanzas poder también esperar, Señor, en tu tiempo y así nuestros ojos también puedan ver y así también podemos ver cómo vas trabajando en la vida de cada uno de tus siervos, tus hijos, así los hermanos y hermanas también. Así que esta noche te rogamos, Padre, que puedan conectarse también los hermanos que aún no se han conectado, así también los invitados, Señor, que puedan participar y escuchar el Evangelio, Señor. Así, Señor, esta noche también encomendamos en tus manos este culto de oración. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a cantar un himno más. Vamos a cantar el himno 492, cuán gloriosa será la mañana. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 492, cuán gloriosa será la mañana. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, poco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Sí, hasta aquí vamos a cantar los himnos, hermanos. También esta noche tenemos dos presentaciones, entonces mientras estamos avanzando, ¿no? Ya cantamos los himnos, ahora también las presentaciones, luego viene la palabra. Entonces les rogamos, ¿no?, que puedan invitar para este culto de oración, para que participen, así también todos juntos poder orar. Quizás hay algunos hermanos que tienen situaciones, problemas, también unidos, ¿no? Todos quedando de acuerdo, Dios también escucha, ¿no? Entonces esta noche también todos juntos podemos orar por la situación de cada hermano, puede orar también y así todos juntos, ¿no? Compartiendo y orando.
Vamos a ver dos presentaciones antes de escuchar la palabra, entonces espero que les vaya a gustar. Las presentaciones vienen a cargo del Colegio Sesori. La primera presentación es Alguien está orando por ti. Y la segunda presentación, Cristo me ama. ¿Sí? Entonces vamos a ver las dos presentaciones. Adelante, por favor. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos quiere.
Espero que les haya gustado las presentaciones, ¿no? Y realmente estas dos presentaciones que hemos podido apreciar también tenían un mensaje para nosotros, ¿no? Alguien está orando por nosotros y Cristo también aún, a pesar de nuestra condición, nos ama mucho. Bueno, ahora hemos llegado al tiempo más importante y para ello también quisiera pedir a cada hermano que nos está viendo de manera también por Facebook, Zoom y de manera presencial puedan tomar atención. Les rogamos que por favor también aquellos que están en presencial puedan poner en silencio sus celulares. Vamos a escuchar la palabra y los hermanos que nos están viendo por Zoom puedan activar sus cámaras y de esta manera también podamos escuchar todos juntos la palabra de Dios. Vamos a invitar al pastor Andrés, quien va a compartir esta noche la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a invitar. Pastor Andrés, buenas noches. Adelante, por favor. Sí. Buenas noches, hermanos y hermanas. Sí. ¿Pasaron bien hoy día? Sí. Sí, desde madrugada sí, pasaron. Muy rápido pasa, ¿no? Un día. Viviendo en su casa un día muy largo. Aunque aquí temprano empezando, rápido pasa, ¿cierto? ¿No? También yo veo a algunos voluntarios y se queda dormido, sí, muy cansado, ¿no? Entonces, esta noche, ¿no? Esta noche primero vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 6. El libro de Éxodo, capítulo 6. Desde versículo 1 hasta versículo 13 voy a leer. Ya todos encontraron el libro de Éxodo capítulo 6, desde 1 voy a leer. Y Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mis pactos. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchaban, ¿cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón, rey de Egipto,
para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hasta versículo 13 hemos leído. Desde el lunes y cada noche nosotros realizamos, ¿no? Estamos realizando culto de oración. Entonces, ese culto de oración hasta mañana, ¿no? Hasta mañana, hasta el jueves de la noche, nosotros haremos. Entonces, toda la noche reuniendo por manera internet, Zoom, ¿no? Los hermanos ingresando Zoom. Ahí compartiendo poca palabra, luego oramos juntos. Entonces ese tiempo y también justo preparando el CLF, ¿no? Con Pastor Ospa, desde el día 15 hasta 19, 5 días. Durante 5 días va a realizar el CLF. Entonces invitamos todos los pastores líderes, también hermanos. Y también muchas necesidades, ¿no? Los hermanos, también aquí en la iglesia, con los hermanos juntos y nosotros oramos en la noche. Entonces primera noche y también segunda noche, hoy miércoles, ¿no? Tercera noche. Entonces mientras así juntos orando, solamente se ve muchas necesidades, situaciones, pero cada vez orando, Dios guía por el Espíritu Santo, luego dando la fe, ¿verdad? No el corazón de Dios. Yo también estando en Corea, recordando, yo también pensando, yo nunca pensé estar aquí en Bolivia. Luego además en mi mano, llevando la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hoy día también nosotros hubo reunión con directora de régimen penitenciario de parte de Miraflores. Entonces hubo cambio todas las autoridades, entonces son los nuevos, ahí reunimos nosotros. Entonces explicamos nuestro trabajo dentro del régimen penitenciario, dando 2 materiales, y teología, y compartiendo, predicando la palabra, luego educación del intelecto. Entonces explicamos, esa educación de intelecto es muy buena. También en caso de Corea, en otros países, cobramos escuchando las conferencias, mínimo $100. Entonces se sorprendieron, ¿no? A eso quiere dar, dice. Entonces por convenio, sí, y ustedes puedan escuchar, entonces le gustaron muchos. Entonces pronto quiere empezar de manera virtual primeramente, hasta que mejore el coronavirus. Entonces ahí un lugar, otro lugar de la cárcel va a abrir, luego va a escuchar los que están dentro del régimen penitenciario. Entonces ahí pensando mi persona también, solo yo pensaba y yo quiero vivir bien, y creo que ustedes también le gusta, ¿cierto? Trabajando, ya ganando dineros. Con esto comprar y ya vivir bien, solo eso era mi vida, mi meta es y vivir felizmente, luego disfrutando en el mundo. No sé si ustedes también, si eso quiere, aquí en Bolivia viviendo ustedes, estudiando más mejor, luego entrando a las empresas, luego también tener negocios propios algunos, luego ganar más, luego finalmente viviré felizmente. ¿Ustedes también eso piensa? No piensa. Se ve muy cansado ustedes, todo, ¿no? Cerrando los ojos, se ve muy cansado. Entonces yo estando en Corea, yo pensé, ¿por qué yo estudiando, tener buena profesionalidad? Entonces da más oportunidad entrar a las empresas, ¿no? Las empresas grandes. Porque esas empresas más grandes va a dar más sueldos. Ya recibiendo más sueldos y puedo comprar, tener más comodidades en mi vida. Ahí viviendo, aunque yo no quería fracasar, pero viviendo, pasando el tiempo, aunque nunca yo pensaba no fracasar, nunca pensaba
ser esa vida va a llevar tomando cervezas, luego diariamente vivir. Pero estando muy diferente que mi plan era plan. Aunque no quería vivir esa vida, un plan, solo yo quiero vivir bien, felizmente. O esta noche nosotros hemos leído Éxodo, ¿no? Éxodo capítulo 6. Aquí leyendo, el pueblo de Israel estaban viviendo en Egipto. Entonces ellos sirviendo a los egipcios, recibiendo el orden, como esclavitud, viviendo diariamente, tiene tareas, trabajo, tareas, duro era. Entonces no cumple, exhortando. Luego recibiendo ese orden, ya diariamente ellos trabajan duros. Entonces para rey Faraón era en Egipto. Entonces Jehová Dios recordando el pacto que hizo a Abraham, Isaac, Jacob. Entonces ya quiere sacar de Egipto, luego quiere llevar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces ahí enviando a través de Moisés, Aarón. Pero rey Faraón quiere enviar, no quiere enviar. Ustedes también escucharon, ¿verdad? ¿No? Ya rey Faraón quiere enviar, no quiere enviar. Ya no quiere enviar era. Porque ya los pueblos de Israel son muchos. Ellos esclavos, trabajan duro, trabajan muy bien. Entonces el rey Faraón, aunque escuchando la voz de Jehová Dios, a través de Moisés escuchando, no quiere enviar. ¿Quién es Jehová Dios? ¿Por qué ya quiere enviar mis esclavos? Entonces ellos trabajan, ayuda diariamente, cumpliendo tareas duras. Beneficia mucho, no quería enviar. Pero ya Moisés a través de la palabra de Dios, recibiendo, quiere sacar, luego llevar a la tierra de Canaán, donde Dios prometió. Luego ahí servir a Dios, sirviendo, ofrendando a Jehová Dios. Jehová Dios también dando su gracia, luego guiando, protegiendo al pueblo de Israel. Entonces hemos leído esa parte, un versículo podemos ver, capítulo 6. Versículo 1, si voy a leer. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces el rey Faraón no quería enviar al pueblo de Israel, pero Jehová Dios más fuerte, por eso echará más fuerte, mano más fuerte, ya llegando, castigando. Entonces el rey Faraón va a enviar, dice, pueblo de Israel. Ya dos espíritus, lucha. Rey Faraón como potestad de Satanás era. Porque ya ellos dando deseos que viva para nuestras carnes, como bajo potestad de Satanás. Ahí viviendo, luego sirviendo finalmente a Satanás era rey Faraón. Como hablando nosotros también, toda la vida es alguien vive sirviendo a mi deseo, mi carne era. Difícil dejar estas cosas. Yo también, viviendo en este mundo era. No tenía interés como Dios. Luego explicamos, nunca pensé ser pastor, luego llevando la palabra a diferentes lugares, diferentes personas. Porque ya vive así, mejores, trabajando, ganando, vivir bien, comiendo, ¿cierto? Disfrutando. Pero según mi plan así era, pero diferentes. Fracasé totalmente, aunque no quería. Totalmente ya no había esperanza de mí. De ahí yo encontré en nuestra iglesia, luego escuchando el evangelio, ahora, estando en ese lugar, Dios dando su guía, también su corazón, para que no podamos servir y predicar el evangelio a todos lados. Aquí también igual era, Dios quiere sacar al pueblo de Israel. Luego sirva a Dios, llevando esas vidas, alabando a Dios, sirviendo a Dios. Dios también mirando al pueblo de Israel, ya sirviendo, alabando a Dios, se ve, ¿cierto? Hermoso era. Luego Dios también dando
su gracia, su bendición. Pero el problema es el rey Faraón no quiere enviar, era enviar. Esa noche hemos leído esas dos luchas. Ya ustedes también, aquí alguien invitándoos para venir a la iglesia, invitándoos, compartiendo la palabra. Ya las personas fácilmente ya quieren escuchar, quieren venir a la iglesia, escuchar la palabra. Todo ocupado, ¿cierto? ¿No? Alguien su negocio, su trabajo, también sus necesidades. Todas las personas, eso más y preocupado era. Escuchando, ven Señor, si servimos, Dios va a dar la gracia, la bendición. Aunque toda la persona tiene algunos problemas, situaciones, pero no tanto si quiere venir a escuchar la palabra. Yo también, mi persona misma era, muchas veces los hermanos de la iglesia visitaron a mi casa. Sí, Señor, voy a ir, pero y nunca, si me fui a la iglesia. ¿Por qué me voy? ¿Sí? Más importante estudiar, trabajar, hacer necesidad de mi vida. Pero como yo he explicado, ¿cierto? Y fracasé. No había esperanza en mí. No había más de mi vida, esperanzas. Ahí entonces sin fuerza, ahí yo vine a la iglesia escuchando la palabra. Esa palabra entró. Luego hasta ahora ya guiándos, llevando ese evangelio a diferentes lugares. Aquí esta noche también, ese pueblo de Israel, Dios quiere que sirva a Dios, era sacando del pueblo de Israel de Egipto. Luego, donde un lugar Dios preparó ahí, sirviendo a Dios. Pero rey Faraón no quería llevar eso. Porque ya salga de Egipto, quédate, luego trabaja, sirve a mí, luego yo voy a dar carne, luego necesidades. Pero aquí un versículo voy a leer más. Versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. 7. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces los pueblos de Israel, mientras viviendo en Egipto, ¿qué vida estaba llevando? Tareas pesadas, servidumbre era. Todos los días tareas pesadas, cargos, trabajando duros. Luego ya recién sirviendo al rey Faraón, ya hay este país también dando era carnes, necesidades. Así ellos estaban viviendo difícilmente como esclavos. De ahí Dios quiere sacar ahora esa lucha era. Pero rey Faraón, como hablamos, no quiere dejar era. No quiere que salga eso. Entonces Jehová Dios habló. Sí, yo daré mi mano fuerte era. Verá, castigándoos ustedes, luego sí o sí va a enviar era de Egipto mis pueblos de Israel. Entonces ya pueblo de Israel finalmente adorando, sirviendo a Jehová Dios, ahí Dios va a bendecir. Entonces el rey Faraón no quería, entonces Dios envió Moisés, ya tú tienes barras, por estas barras golpeando al agua, entonces agua cambiará y la sangre. Envió 10 plagas. Entonces primer plaga, ¿qué es? Recuerda, hermanos. Ya la Biblia está escrito, ya mirando. Ya buscamos juntos, ya el libro de Éxodo, ya primera plaga que Dios envió. Ya Biblia, Éxodo capítulo 7, ya quién sabe. Porque ya rey de Egipto, ¿no? Faraón, ya no quiso enviar, ¿cierto? Porque yo envío. Ellos mi esclavo era, ¿sí? Tareas duras, trabas duras, ellos sirviendo muy bien a mí, porque yo envío. Pero Jehová Dios ya tiene que enviar era.
Ellos tienen que servir a mí. Luego Jehová Dios va a bendecir. Ahí ya primera plaga, ¿qué es? Dios envió a Egipto. ¿Leyeron la Biblia? Plaga de sangre, con varas que tenía Moisés golpeando al agua y convirtió en sangre. Todas las aguas convirtiendo sangres, muriéndose peces, sí, también olía fuerte. Entonces aún, si eso, primera plaga enviando, el rey Faraón no quiso enviar. Ya segunda plaga, Dios envió, que es ranas, ¿cierto? Todas partes, en las camas, en sus platos, y toda parte ranas subieron. Entonces usted imagínese en su cama ya durmiendo con ranas. ¿Está bien? Feo era feo, miedos, gritando. Entonces toda parte de Egipto mirando esas plagas se estaba sufriendo bastantes. Pero el rey Faraón envió o no envió. Y tampoco envió, cierto. Luego ya tercera plaga que es luego piojos. Entonces enviando piojos tampoco el rey Faraón, aunque ya todos sufrieron. Pero envió o no envió. Y tampoco era. Cuartas, quintas, sextas. Y muchas, ¿sí? Total 10 plagas, ciertos. Dios cuando 10 veces, 10 plagas enviando recién rey Faraón, pueblo de Egipto. Yo no podía ya, no podía soportar. Jehová Dios, su mano muy fuerte, enviando recién cuando enviando 10 plagas. Ya 10 plagas, ¿qué era? Última plaga. La Pascua, ¿cierto, no? Sí, matar era todos primogénitos de las personas, también de los animales. Vamos a buscar, ¿no? El versículo, capítulo 12. El libro, ya capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un ya muerto. Versículo 31. ¿Ya tiene versículo 31? Ya, aquí vamos a ver. Hay 10 plagas enviando la Pascua, era la Pascua, ¿cierto? Dios mató, ¿sí? Todos los primogénitos de las personas, de egipcios, también de los animales. Entonces toda la parte de Egipto llegaba gran ese dolor, ¿no? Clamor, era un gran clamor en Egipto. Y murieron, porque no escucharon la voz de Dios. Versículo 31, ya junto podemos leer. En su Biblia tiene versículo 31, ya 1, 2, 3. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y le dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová, como habéis ya dicho. Era. Ya finalmente Dios era más fuerte, su mano más fuerte, primera plaga, segunda, tercera. Ya rey Faraón, pueblo los egipcios, no podía aguantar, era, ya nosotros vamos a morir, todo va a morir. Así la mano de fuerte de Dios mandando, nadie va a vivir. Tenía miedo, es última plaga, la Pascua pasando, ellos ya rindieron. Rey Faraón dijo, ¿qué dijo? Ya vaya, dice, sal de Egipto, es saliendo como usted deseaba servir a Dios. Sirve a tu Dios Jehová, dice. Luego todos salieron de Egipto, pero saliendo ellos, mano vacío salieron, ¿sí? Manos llenos, todos
entregaron a Dios, regalaron. Luego manos llenos salieron de Egipto. Vamos a ver versículo 32. Ya 32 tiene. Ya juntos vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, idos y bendecidme también a mí era. Ya, ellos se entregaron. ¿Qué llevaron? Animales, todos. Luego versículo ya 32, 33 voy a leer. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos ya muertos. Los egipcios pensaban, de Dios no sale, Dios va a enviar más plagas, esas maldiciones. Jehová Dios grandes, antes que ya muramos, todos ya enviamos. Luego ya entregamos, premiamos, todos, oro, plata, animales, todos ya llevaban, entregaban. Ellos, manos llenos, salieron. Luego, pueblo de Israel mirando esa obra de Dios, alabando. Luego, ofrendando a Dios, podían servir, era servir. Como en el principio yo hablé, mi persona también, solamente yo quería vivir, servir esa carne, hermanos. Mi carne, deseos, trabajando duros en este mundo. Luego ya llenando mis deseos, mis vientres. Pero en realidad, y fracasó totalmente. Luego Dios es como más fuerte, grandiosos, como llevándos para que sirva, acompaña a Dios, llevando el evangelio. Aquí rey Faraón también, no quiso era. Ese rey Faraón, la sombra de la potestad de Satanás. Como Efesios buscaremos, ¿no? Efesios, libro de capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2 voy a leer. Ya voy a leer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces este mundo ya tiene ese corriente, este mundo, ¿no? Conforme al príncipe de la potestad del aire, dice. Entonces esa potestad tienes, ese espíritu inmundo, Satanás. Debajo de esa potestad, toda la persona corriendo ese corriente, ese deseo es. ¿Qué deseo, hermanos? De nuestros carnes, nuestras carnes, deseos. Quiere servir, satisfacer era ese deseos, carnes. Dando ese deseo, sirviendo. Pues toda la persona bajo esa potestad de Satanás vive este mundo. ¿Cómo vive? Como sirviendo, pueblo de Israel sirviendo al rey Faraón era. Todas las personas iguales, según esa potestad de Satanás, sirviendo mi deseo, mi carne, mi cuerpo, sirviendo. Aunque Dios tanto desea sacar de ahí, luego servir a Dios, luego Dios va a bendecir. Pero ya, pueblo de Israel fácilmente salieron, rey Faraón, si dejó que salga de Egipto, hermanos, no dejó, cierto era, no es fácil. Satanás también. Según esa potestad de Satanás, agarra fuertes, que viva, sirviendo tu carne, tus deseos, luego agarrando fuertemente. Pero como la mano de Dios más fuertes, si dando, si primera plaga, segunda plagas, luego finalmente última plagas. Pensaba, va a morir todos egipcios. Rey Faraón también, tenía miedos, rápidos ya enviaron, hermanos. Vamos a buscar, ¿no? Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 1. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Voy a leer, hermanos.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Según la Biblia dice, hermanos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces ya toda la persona, todos los hermanos, hemos vivido bajo de la potestad de tinieblas. Como igual que los pueblos de Israel viviendo en Egipto, sirviendo rey faraón. Satanás dando ese deseo por esa potestad agarra. Entonces nosotros también, según esa potestad de Satanás, vivimos, servir a esas carnes que le gusta, deseo de las carnes. Entonces ahí Dios quiere sacar que sirva a Dios, pero cuesta, no es fácil. Cada uno que está en esta noche acá, cada uno hermanos que recibieron la salvación, todo estaba debajo de esa potestad de Satanás. Luego sirviendo era mi deseo, mis carnes, le gusta, que le gusta, sirviendo. Pero Dios, su mano más fuerte. Luego cada uno de nosotros Dios trabajó, ¿cómo? Para el pueblo de Israel, fracasando en caso de mi persona. Totalmente fracasé, no había más esperanzas. Ahí Dios guió que sirva para el evangelio, para Dios. Y al que aquí rey faraón era fuerte, poderoso era, no quería contra Dios, pero Dios dando manos fuertes, hasta 10 plagas, ¿cierto? De ahí ya no podía más. Y soltó y envió, entregando animales. Luego premiaba oro, plata, todo entregando que sirve a tu Dios, dice. Sirve a tu Dios. Hermanos, este tiempo, coronavirus, ¿no? Pandemias, no tenemos reuniones, solamente ya por Zoom o por internet. Entonces muchos hermanos, estando en su casa, aunque ya escucha, no entra por Zoom, por Facebook, pero en verdad diferente era nuestro corazón. Más inclinaba según mi deseo de la carne, necesidades. Podemos ver muy lejos de Dios. Ese tiempo en verdad como podemos ver, dando más deseos, luego quiere seguir, pero esa noche, como hemos escuchado, ¿verdad? Dios más poderoso, hermanos, la mano de Dios más fuerte, cada uno de nosotros, Dios va a trabajar, igual que aquí, pueblo de Israel, como sacó debajo de potestad de rey faraón, debajo de potestad de Satanás, quiere seguir, era mi carnes, que le gusta carnes, ahí siguiendo, sirviendo, luego finalmente como esclavo de rey faraón. Pero Jehová Dios de ahí sacó debajo de potestad. Luego, pueblo de Israel siendo pueblo de Jehová Dios, sirviendo a Dios, ofrendando para Dios, esa vida llevando. Dios también protegiendo y bendeciendo. Esa noche nosotros queremos orar, ¿verdad? ¿No? Juntos, muchos hermanos, por esas situaciones también se siente muy difícil. No puede reunirse, tampoco puede escuchar en la iglesia la palabra juntos. Estando en la casa ve más situaciones, más deseo de las carnes, ahí inclinándose. Pero esta noche orando, como Dios más fuerte, la mano de Dios más fuerte, encima de nosotros, dando su gracia, va a guiar. Sí o sí Dios va a vencer, como esta noche hemos leído. Como ha librado de la potestad de tinieblas, luego trasladado, dice, a nuestro Hijo. ¿Dónde está nuestro Hijo, amados? En el cielo. Esta noche entonces, hasta aquí nosotros compartimos, luego oraremos. Y primeramente, mi persona voy a orar, luego entre los hermanos, voluntariamente, y adelantando, luego y podemos orar juntos. Voy a orar, hermanos. Dios Padre, como esta noche, pueblo de Israel, viviendo en Egipto, debajo de la potestad del rey faraón. Entonces, tarea dura era, servidumbres,
todo el día echándose, luego sirviendo al rey Faraón. Entonces, aunque difícil, duro es, pero al día siguiente otra vez levantándose, debe trabajar duros. Nunca puede salir de esa dificultad, de esos sufrimientos. Pero Jehová Dios, dando su misericordia, envió su siervo Moisés. A través de Moisés, sí, sacando de Egipto, pero rey Faraón no quería, enviando y plagas, primera, segunda, tercera. Y no quería el rey Faraón, pero finalmente 10 plagas, las Pascuas, matando todos hijos primogénitos de las personas, de los animales. De ahí llegaban las muertes, fracasos en el corazón del rey Faraón. Ahí va a morir todos, va a fracasar mi país. Enviaron pueblo de Israel, de Egipto. Ustedes sirven a Dios. Usted tanto deseaba servir a tu Dios. Ahora ya salga de mi país, Egipto. Luego sirve. Aquí está animales, plata, oros, entregando para que puedan servir a tu Dios. Dios Padre, mi persona también tanto tiempos viviendo según este potestad de Satanás, sirviendo mi carne, mis deseos, cometiendo, viviendo en el mundo es. Pero como esta noche hemos leído, totalmente fracasó. No había esperanza de mi vida, de mi carne. Hay Dios dando su gracia, dando su guía, usando para el evangelio. Todos los hermanos que están en ese lugar, cada uno de nosotros, así estábamos viviendo, servir, llenar nuestros deseos para la carne. Pero hay Dios dando sus gracias, ahí perdiendo la esperanza de nuestra vida, de nuestras carnes, perdiendo la fuerza de las carnes. Finalmente, la palabra de Dios más fuerte trabajando en nuestro corazón. Cada uno llevando ese evangelio, predicando. Luego muchas personas escuchando el evangelio, recibiendo la salvación. Dios Padre, esa noche nosotros con los hermanos oraremos. Nosotros creemos la mano de Dios más fuerte que la potestad de Satanás. Aunque muchas gentes no quieren escuchar la palabra, también quiere vivir según su carne deseos. Pero a través de esa situación coronavirus podemos ver muchas personas desean escuchar la palabra de Dios, buscando a Dios, que Dios ayude muchas personas que tienen situaciones y problemas. A través de también tu siervo que levantó este mundo. Todo el mundo estaba triste, miedo con la situación. Pero su siervo recibiendo el corazón de Dios, avanzando, predicando el evangelio de diferente manera. El año pasado, a través del seminario bíblico, Dios es el que justifica. Nadie pensamos, pero más de 1,000 millones de personas escucharon. Muchos medios de comunicaciones apoyaron que difunda la prédica del siervo. Sigue continuamente, está trabajando, abriendo en diferente manera. Este año también podemos ver, Dios Padre, aquí en Bolivia también Dios quiere trabajar fuertemente. En esa obra de Dios quiere usar a los hermanos, a nosotros. Dios Padre, gracias a Dios, como ha librado de esta potestad de tinieblas Satanás. Luego ha trasladado nosotros todos ahora. Dios Padre, ahí Dios es más poderoso. Tal vez algunos piensan, soy carnal. A mí me gusta vivir según mi deseo, servir mis carnes. Pero Dios es más fuerte.
sí o sí va a sacar, luego va a vivir sirviendo a nuestro Dios. Dios Padre, esa noche nosotros cada uno queremos orar. Necesitamos tu ayuda, también tu protección. También Dios, aquí necesitamos el local más amplios y para llevar ese evangelio. Dios Padre, continuamente estamos buscando y Dios va a guiar, va a ayudar a encontrar un lugar para iglesias. También diferentes ciudades de Bolivia necesitamos el sede, el local de la iglesia. Dios ayude. Luego los ministros de cada ciudad, Dios guiando, dando su sabiduría. También esa noche los voluntarios estamos juntos. Dios guíe sus vidas. Y ellos, como igual que aquí el pueblo de Israel, cada día, sirviendo al rey Faraón, debajo de la potestad rey Faraón. Como tareas duras, servidumbres, sirviendo ese carne deseo de nosotros. Pero Dios más fuerte. Tenemos mucha esperanza. Dios sacando de esa potestad de tinieblas. Luego Dios llevando para que sea tu siervo servir para nuestro Dios. Dios Padre, esa noche agradecemos y dejamos en su mano y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, entre los hermanos y voluntariamente, ¿no? Si adelantando puede orar. Vamos a orar, ¿sí? Pueden cerrar sus ojos. Ya. Gracias, Señor, por un día más de vida. Señor, usted puede guardarme así también. Y nosotros, Dios, también guardar la iglesia, Padre, Señor Jesús, también puede cuidarnos, ¿no? Y también este tiempo no estamos del CLF, Señor. Usted puedan venir a través de la palabra, puede traer a varios siervos así, para que podamos predicar el Evangelio así, Padre, Señor. De verdad, solo por su gracia podemos como predicar el Evangelio, Padre, que puedan venir a través de pastores, que puedan venir varios pastores así. Gracias, Señor Jesús. También, Señor, cuide mi vida, Padre. También la de mi familia, Señor. También en este tiempo, de verdad, mi corazón es muy difícil así, pero usted puede guardar mi corazón, Señor. También la de mis hermanos y también los que vivimos. Padre, de verdad usted pueda, como el corazón es bien difícil así, pero usted puede cambiar, Señor. De verdad, denos mucha palabra así, Padre, Señor. Los pastores también recibirán, Señor, a través de su palabra, recibirán mucha la salvación así, Señor. Permita, Señor Jesús. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
un día más, esta noche, Señor, reunidos tu pueblo, Señor, para poder escuchar tu palabra, Padre Santo, Dios. Y también, Señor, tú mismo dirijas, Señor, a tu pueblo santo, Señor, en Cochabamba y Santa Cruz. También, Señor, Caranavi. También, Señor, Coposquía y también La Paz, donde estén conectándose los hermanos. Señor, tú mismo dirija. Y también, Señor, te pedimos, Padre, por la necesidad de la iglesia, Señor. Señor, necesitamos un lugar más amplio, Señor. Realmente, Señor, aquí pueden unificarse los voluntarios y también los seminaristas, Señor, a un solo punto y también, pastor. Dios mío, tú puedes permitir esto, Señor. Estamos en tu mano, Señor, tú mismo puedes, Señor Jesús. También, Señor, hay necesidad de la iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, también pastores que se van a conectar, Dios mío, en este CLF. Señor, que tú solamente, Señor, puedes tocar corazones, sus pensamientos, su ser, para que ellos puedan conectarse, Señor, en este CLF que viene, Señor. También, Señor, bendice al pastor Oxopar. Solamente tú puedes dirigirla, y cada palabra que fluya de su boca, Señor, cada palabra puede, Señor, penetrar a cada vida, a cada corazón, Dios mío. Señor, también te pedimos, Padre, no solamente Bolivia, y también, Señor, todo Sudamérica, Centroamérica, Señor, lo que van a escuchar. Este es el F, Señor. Tú permitas, Señor, que se conecten, tú permitas, Señor, que puede, Señor, alcanzar hasta finales del mundo, Señor. Bendito Padre, te pedimos, Padre Santo, los pastores invitados, los pastores que han escuchado, puedan volver a escuchar, Señor, nuevamente. Te pedimos, Señor, también para este viernes, Señor, esta conferencia, Señor Jesús, con las autoridades de los cárceles en Bolivia, Señor. Tú permita también, Señor, Señor, permitir abrir un canal o dos canales, Señor, directamente, Señor, para que pueda escuchar a nivel nacional. Señor, estamos en tu mano santo, Señor. Tú mismo, Señor, puede tocar corazones, las autoridades, Dios mío. Señor, puede escuchar todo, Señor, las autoridades, los ministros, los ministerios, Señor, y también los de las policías, y también, Señor, los militares, y también, Señor, toda persona que puede escuchar, Señor, este CLF, Señor. También, Señor, te pedimos, Padre, los radios que se van a conectar, los puntos designados ya, Señor. Permita, Señor, que se conecte, permita para que todo Bolivia pueda escuchar, Señor. Tú mismo, Señor, puedes permitir para que haya material, equipo para poder instalar, Dios mío. Señor, todo esto te pedimos, Padre, esta noche. Solamente tú puedes dirigir también, Señor, los voluntarios que están en la iglesia, los seminaristas, Señor. Padre, dale ese corazón, Señor. Dale ese ser, Dios mío, para que puedan escuchar perfectamente tu palabra, para que puedan experimentar, Dios mío. Señor, tú mismo dirija, guía, Señor, de jóvenes, las jovencitas que están en ahí. Señor, esté en tu mano, Señor. Tú puedes dirigir, Señor, todo esto, Señor. Así te pedimos, Señor, esta noche en tu nombre, Santo Señor Jesús. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Dios Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor. También usted nos permite la palabra constantemente, Señor, para nuestra vida, Dios Padre. También, Señor, este tiempo, Señor, también viviendo con los voluntarios, Señor, dentro de la iglesia, Señor. Usted, Señor, los voluntarios también viviendo dentro de la iglesia, Señor, también pueden como aprender, Señor, Dios Padre, también varias áreas, Señor, como hoy en este tiempo también, Señor, están como los voluntarios, Dios Padre, como capacitándose, Dios Padre, también, Dios Padre, ellos pueden vivir, Señor, para el Evangelio, Dios Padre, Señor. También en este tiempo, Señor, también la iglesia, Señor, nosotros necesitamos, Señor, que se amplíe
una grande como el terreno, Dios Padre, para la iglesia, Dios Padre, Señor, porque de verdad, Señor, nosotros anunciando el Evangelio, Dios Padre, como muchas personas hoy en día están recibiendo, Señor, la salvación, también escuchando la palabra, Señor, en todo lado, Dios Padre, Señor, como hoy su promesa también, Señor, este tiempo usted nos ha dado, este año, Señor, por medio de su promesa, Señor, usted está trabajando, Señor, se está cumpliendo, Señor, Dios Padre, por medio de su palabra, Señor, Dios Padre, haz también este tiempo, Señor, como los voluntarios, también, Señor, el lugar de la iglesia, Señor, nosotros, Señor, queremos, Señor, que tengamos un lugar propio, Señor, para anunciar el Evangelio, Dios Padre. También este tiempo las personas, Señor, los hermanos, se pueden como unir el corazón, Dios Padre, con la iglesia, Señor. Tal vez por este coronavirus, Dios Padre, tal vez muchas no hemos podido, Señor, como los hermanos, llegar a la iglesia, tal vez, Señor, Dios Padre, pero usted, Señor, como puede recuperar, Señor, sus corazones, Dios Padre, Señor. Dios Padre, también los hermanos enfermos, Dios Padre, usted ten la misericordia, Señor, Dios Padre. También este tiempo, Señor, también como se está transmitiendo por las radios, Señor, muchas personas, Señor, están escuchando este Evangelio, Dios Padre. Por eso te damos gracias, Señor, también por medio de su palabra, Señor. Y también, Dios Padre, nosotros, Señor, también están como hay la convocatoria para seminaristas, Dios Padre, también muchas se necesita, Dios Padre, para que en este lugar se puede como anunciar el Evangelio en este mundo, Dios Padre, en el Bolivia mismo, Dios Padre, muchos lugares están pidiendo, Señor, el siervo, Señor. Dios Padre, también, como muchas personas también quieren escuchar este Evangelio, Dios Padre. Dios Padre, muchas personas aún, ellos viven como en el pecado, sin conocer la verdadera palabra, Dios Padre. Usted, como nosotros solamente, Señor, podemos como anunciar este Evangelio, Dios Padre. Señor, también, Dios Padre, este tiempo, usted, Señor, como también usted puede, Señor, darnos, Señor, como ese corazón, Dios Padre, también para la iglesia, Señor, también muchas, como este tiempo, Dios Padre, como los siervos también están en diferentes ciudades, Señor. Usted ayúdale, Señor, como en toda ciudad que ellos están como pastoreando, Dios Padre. Usted también bendice, Señor, su matrimonio, Señor, de los evangelistas, Señor, de Pastor Andrés, de muchos pastores, Señor, de nuestra misión, Dios Padre. Usted, Señor, cuide, Señor, también para el Evangelio, Señor. También usted puede como también levantar, Señor, muchos siervos, Señor, aquí en Bolivia, Señor. Muchos siervos falta, Dios Padre, también en Cupusquía, también Oruro, Señor, Potosí, muchas ciudades, Señor, se necesita, Dios Padre, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor, también en esta noche queremos pedirle, Señor, Dios Padre, para que usted, Señor, de verdad, según su promesa, usted puede trabajar este año, Dios Padre, porque nosotros, Señor, solamente viviendo también para el Evangelio queremos vivir, Dios Padre, Señor. Así te damos gracias, Señor. Así oramos en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Señor. Un día más, Señor, usted nos da su misericordia para inclinar nuestro rostro delante de ti. Señor, un día más usted nos da su vida, Señor, para glorificar tu nombre. Esta noche, Señor, escuchando su palabra, Satanás nunca a uno quiere dejar. Pero realmente, Señor, tu mano fuerte liberó, Padre. Así también nuestras vidas, Señor, usted liberó toda la esclavitud, Padre. Gracias, Señor, te agradecemos, Padre. También, Señor, te pido este tiempo, Señor,
se acerca. CLF con el pastor Oxopar. Señor, usted puede abrir muchos canales del Estado, como radios, en diferentes lugares, Señor. Podría escuchar mucha gente, Padre. Muchos podrían recibir esa palabra, ese evangelio. Y un día, Señor, en la iglesia también podrían testificar, escuchando la palabra de Dios. Ellos recibieron la vida. Esta noche, Señor, estamos agradecidos, la iglesia, Padre, por la obra que usted hizo por nosotros. Señor, aquel tiempo, Ruth, una moabita, no tenía que entrar a Belén, pero a través de Noemí ella podría entrar, podría recibir esa misericordia del vos. Señor, inclinando, espigaba. Señor, así también nosotros, Señor, ayúdenos a inclinar nuestro corazón. Buscando su palabra, Señor, encontraremos, Señor, esa felicidad, ese gozo, este tiempo, Señor, que va a haber CLF en Bolivia. Ayúdenos, Señor, a invitar a los pastores también, Señor. Muchas personas de las iglesias también, Señor, ellos podrían escuchar, Padre. También, Señor, te agradezco, Señor, por los seminaristas, por los evangelistas, por los voluntarios. Señor, un día usted, esa palabra que usted dio en su corazón, por esa causa están ellos en ese lugar para anunciar el evangelio, Padre. Gracias, Señor, te agradecemos por el pastor Andrés. A través de él también podemos tener esperanza, la fe, Padre, para avanzar. Él dejando a su país, dejando a su familia, viene a anunciar el evangelio, pero nosotros aún no podemos dejar. Ayúdenos, Señor. Tenga misericordia de la iglesia de la paz, de los hermanos, de los diáconos, de los líderes, Señor. Señor, usted puede unirlo al corazón para adquirir un lugar amplio para la iglesia también, Señor. Si es mañana, ese lugar es para tu iglesia, Señor, usted tiene ese lugar señalado. Pero, Señor, ayúdenos también a vender ese terreno del Irpavi. Señor, usted, confiamos en tu palabra. Con ese corazón, sinceridad, podemos acercarnos, Señor, a tu trono, Padre. Gracias, Señor, te agradecemos por todo esto, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, te damos gracias también esta noche. Nos permite también ponernos delante de ti, Señor. Realmente estamos muy agradecidos, Padre, porque es solo su gracia la que nos permite poder delante de la iglesia, Señor, poder orar, Señor, poder tener comunión con usted, Señor, abrir nuestro corazón y darle las gracias, Señor, y pedirle también poner delante de usted las necesidades que tenemos, Señor, de la iglesia, Padre. Esta noche oyendo la palabra también estamos agradecidos, Padre. Usted nos permite mirar, Señor, cómo realmente, Señor, antes de recibir la salvación, así Satanás fuertemente, Señor, cogía el corazón y ahora también coge el corazón de las personas y no permite, Señor, que reciban la salvación, permitiendo
el pensamiento de cada una de las personas. Así también era mi corazón, Señor, pero podemos ver realmente cómo usted, Señor, luchaba fuertemente, Señor, para poder sacar del mundo, Señor, donde realmente solo estaba viviendo para mí mismo nada más, Señor, viviendo para agradar a mi carne, Padre Santo. Pero así usted ha luchado, ha peleado, usted mismo dice, sacó, Señor, realmente si usted no hubiera sacado, Padre Dios, realmente nadie puede, no podría salir yo de ese lugar y hubiera permanecido ahora. Este tiempo también Satanás pelea fuertemente, metiendo pensamiento, Padre Santo, metiendo el miedo, metiendo la circunstancia, el problema, Señor, para que uno camine solo mirando eso, Padre, pero su palabra podemos ver cómo dándonos la iglesia, Señor, el siervo, Padre, pelean fuertemente contra nuestros pensamientos, contra nuestra carne, Padre, Señor. Así estamos agradecidos, Señor, por el trabajo, Señor, que hace usted cada día a través de la iglesia, Padre Dios, a través de los siervos, cómo nos dan la palabra este tiempo, Señor, para salir de nuestro pensamiento, para botar la circunstancia y mirar a usted, Padre. Por eso estamos agradecidos esta noche, Padre Santo, por su palabra. Bendito Dios por la iglesia, Señor, por el siervo pastor Oxopar, pastor Andrés y los demás pastores, Señor, que se encuentran, Señor, negando su sí mismo, Señor, negando su comodidad, Señor, están llevando, Señor, su palabra, su mensaje, Padre Dios. Esta noche queremos agradecerle, Padre, y pedirle también, poner delante de usted, Señor, las necesidades, Padre. Realmente usted dice que si nosotros creemos, Señor, y pedimos orando, Señor, así se hará, Señor, conforme nuestra fe, Padre. Realmente la fe no la tenemos nosotros, pero la tiene la iglesia, la tiene el siervo, Padre Dios. Con la fe del siervo nosotros caminamos este tiempo, Padre. Por eso te damos gracias, Padre, porque tú estás, Señor, proveyendo la iglesia que va a ser grande, Señor, que va a ser de acuerdo a las necesidades de tu evangelio, Señor, para predicar más en más lugares, Señor, también para que muchos jóvenes puedan acudir, Señor, y ser capacitados y ser dirigidos para la vida de creencia, para la salvación, Padre. Por eso estamos agradecidos, creemos firmemente, Padre Dios, que usted hará, Señor amado, que ya tiene, Señor, ese edificio, ese lugar, Señor, para nosotros, Padre Santo. Este tiempo también queremos poner delante de usted, Señor, los hermanos, Padre Dios, cada uno de los hermanos, Señor, que se han apartado o que realmente por cualquier circunstancia este tiempo, Señor, no pueden conectarse también, Padre. Usted les dé esa gracia, Señor, esa necesidad en el corazón, Padre, de escuchar, de buscar, Señor, de la iglesia, Padre, para avanzar, Padre, en este tiempo. Realmente, Señor, tenga misericordia de cada uno de nosotros, Padre Santo. Guíenos, ayúdenos a través de la palabra, Señor, a despojarnos de todo pensamiento, Señor, de toda circunstancia y solo caminar conforme su vista, conforme su palabra, bendito Dios. También oramos, Señor, en muchos lugares de aquí, nuestro país, Bolivia, Señor. Se necesita en muchas ciudades, Señor, muchos de los siervos, Señor, para que dirijan. Muchos hermanos están pidiendo la dirección del siervo, Señor, porque es necesario, Padre Dios. Por eso clamamos a usted, que usted levante, Señor, muchos de los pastores que esta vez, Señor, escucharán la palabra, Señor. Ellos cambiando su corazón quieran
dirigir, trabajar junto con nosotros, Padre Santo. Realmente así hace usted, Padre Dios. También muchos de los hermanos, Señor, usted puede levantar, Señor, como servidores, Señor, de la iglesia, Padre Santo. También orando, Señor, por los diáconos, Señor, porque usted despierte, Señor, en ellos el don que les ha dado el servicio, Padre Dios, para estar, Señor, ayudando, Señor, al siervo, caminando con el siervo, Padre Santo. Gracias le damos por la vida de ellos, de las diaconisas, de los diáconos. Bendiga fuertemente cada uno de ellos, sus hogares. Bendito Dios, su corazón, Padre Dios, sea fuertemente guiado por la palabra, Señor amado. También orando este tiempo, Señor, por los evangelistas que se encuentran en diferentes lugares, Señor, que usted bendiga, Señor, cada vida, Señor, de ellos, sus familias, Señor amado, también sus iglesias, Señor, cada una de las iglesias, la finanza, Señor, bendiga que ellos puedan a través de cada una de las necesidades que tengan cubrirse, Padre Santo. Así esta noche, Padre Dios, dejamos delante de usted también, orando este tiempo por el CLF, Padre. Se acerca y tendremos 5 días, Señor, de bendición grande, Padre Santo. Denos esa gracia de poder salir, invitar, Señor, que los pastores, usted poniendo un corazón dispuesto, Señor, para escuchar la palabra verdadera, la Biblia mismo, Señor. Así le pedimos, Señor, este tiempo, que nos permita esa gracia de salir, Señor, de poder invitar, Padre Dios, usted, como dice su palabra, ya todo está dispuesto, usted hizo las obras, usted las hizo para que caminemos en ellas, dice Padre Dios. Por eso estamos agradecidos, Señor, porque no es nuestra obra, no es nuestro trabajo, sino el suyo, Padre Santo. Así, bendito Dios, dejando todas las cosas, todas las necesidades que tiene la iglesia este tiempo, Señor, en sus manos, Señor. Le agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, una vez más, Señor, agradecemos siempre por un día más de vida. Agradecemos, Señor, por su palabra. También este tiempo, Señor, usted nos permite también la iglesia, nos permiten los siervos, Señor, para que también nuestro corazón esté conectado, Señor, a través de su palabra. También, Señor, este tiempo usted nos permite también este CLF, Señor, no solamente para los pastores, sino es un evento general, Señor, para que muchos hermanos, muchas personas también, invitados, amigos, aún nuestros propios familiares, Señor, puedan recibir, Señor, de su gracia también, Señor, puedan recibir el Evangelio en sus corazones, Señor. Verdaderamente, Señor, usted tiene misericordia también, Señor, de este mundo. A través de su palabra usted puede cambiar el corazón de cada uno de ellos también, Señor. Así también, Señor, puede cambiar el corazón de los voluntarios también, Señor. Muchos de ellos, Señor, usted ya ha fijado también, Señor, para que ellos puedan quedarse para servir a la iglesia, tal vez como seminaristas, misioneros, pastores, Señor. Usted ya escogió, Señor. Cada uno de ellos está en el plan de usted, Señor. Padre amado, el propósito que usted también, Señor, tiene con cada uno de ellos es de cambiar también sus vidas, Señor, llenar su corazón de su palabra también, Señor. Usted pueda establecer también en el corazón de los hermanos, de todos en general, Señor, establezca su palabra, Señor, fuertemente. Así también, Señor, en este tiempo queremos orar también por los hermanos que tal vez aún están pasando esta enfermedad del COVID, Señor. Tal vez algún otro tipo de enfermedad también, Señor. Usted pueda trabajar en ellos también, Señor. Usted pueda darles la salud, pueda darles también la estabilidad económica en las familias de los hermanos también, Señor.
usted pueda darles también el corazón para poder servir a la iglesia y puedan conectar también, Señor. Muchos de los hermanos no están conectando a la iglesia, Señor. Usted pueda, Señor, también permitirles la necesidad de su palabra en su corazón, Señor. Así, en este tiempo, Señor, le agradecemos porque usted nos permite también, Señor, su palabra, nos permite, Señor, su gracia, Señor, su misericordia, Padre amado. Porque sin su guía, Señor, sin la guía de la iglesia, de los siervos, Señor, verdaderamente, Señor, nosotros solamente podemos fracasar, Señor. Así, Señor, le agradecemos también en este tiempo por todo esto. Dejamos en sus manos, Señor, la vida de los hermanos que tal vez están con situaciones también en sus familias, Señor. Aún por nuestro país también, Señor. Usted tenga misericordia, Señor. Usted pueda ordenar también, Señor, las diferentes situaciones que se presentan, Señor. Pueda tocar el corazón aún de las autoridades, Señor. Que puedan abrir sus corazones para poder escuchar también el Evangelio, Señor. Solamente así también la sociedad puede cambiar, Señor. Así, Señor, en este tiempo le pedimos, Señor, orando en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Aunque tenemos, ¿no?, situaciones, también Satanás trabaja, pero gracias, ¿no?, Dios está con nosotros, Dios más poderoso, sí o sí va a vencer, luego va a servir, ¿no?, a nuestro Dios. Entonces, el día 12, ¿no, hermano? El día 12 de este viernes va a realizar la conferencia. Entonces, a través de Pastor Los PAC para régimen penitenciario, 6 a 8 va a realizar. Entonces, todos los hermanos pueden orar y participar. Todos, autoridades de régimen penitenciario va a participar. En nivel Bolivia, luego Facebook de régimen penitenciario, luego Facebook IY Bolivia, Jerusalén Radio, ahí van a transmitir en vivos. Luego estamos averiguando para que puedan transmitir los canales de Bolivia. Entonces hasta el satélite Tupacatari tiene un canal. Hasta ahí, ¿no?, nosotros estamos averiguando y pido oraciones. Luego desde 15 va a empezar el CLF. Ahí desde la oficina estamos llamando, invitando a los hermanos. Primeramente los hermanos puedan inscribirse. Luego nuestra familia, vecinos, todos. Luego también los pastores líderes, invitando, puedan inscribirse. Sí, esta noche, muchas gracias, hasta aquí compartimos y terminamos. Sí, hermanos, gracias a Dios nos permitió poder tener esta noche, ¿no?, el culto de oración. Y espero que también todos juntos hayamos podido también unidos pedir, ¿no?, como Dios nos pueda ayudar este tiempo, ¿no? Ahora también solo tenemos un anuncio, como pastor mencionaba. Antes de dar ese anuncio, el día de mañana es el último día, ¿sí?, para el culto de oración. Así que a los hermanos que nos están viendo, también si tienen familiares, entonces puedan invitarles, ¿no?, para que participe con nosotros también en este culto, juntamente también orando por esos familiares. Dios va a permitir, ¿no?, para que puedan también recibir la salvación. Así que mañana es el último día. Esperamos que nos puedan acompañar también el día de mañana, ¿sí? Y también recordarles, como pastor mencionaba, vamos a tener el CLF con el pastor Oxupar del 15 al 19 de marzo. Entonces esperamos que también todos los hermanos estén preparándose para este gran momento en el cual el fundador también va a estar compartiendo la palabra de Dios. Si tienen familiares o también conocidos que sean líderes cristianos, también rogamos que nos puedan ayudar con las informaciones para que también podamos invitarle y participe a este gran congreso de líderes cristianos con el fundador. Para ello quisiera que podamos ver un video, y con este video vamos a finalizar este culto de oración, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a ver el video.
Gracias a las conferencias anteriores del CLF, muchos líderes cristianos han vuelto a la palabra de Dios. Las iglesias están experimentando un despertar. Se han iniciado cambios no solo en el cristianismo, sino también en las sociedades. La pandemia del coronavirus está avanzando. Nos enfrentamos a problemas que parecen no tener solución en nuestras iglesias y ministerios. Muchos quieren darse por vencidos, al igual que los israelitas estaban consternados ante la tierra de Canaán. Sin embargo, al igual que Josué y Caleb avanzaron con valentía hacia la tierra de Canaán, nosotros debemos avanzar con valentía hacia las bendiciones preparadas por Dios, y más porque somos vencedores. Es tiempo de conquistar y cambiar el futuro sombrío donde los jóvenes abandonan la iglesia. Es tiempo de conquistar para cambiar un ministerio estancado donde no muestra crecimiento. Es tiempo de conquistar los problemas de la vida de nuestra congregación por medio de la fe. El CLF es una conferencia interdenominacional que lleva a los líderes a descubrir el corazón de Dios a través de la palabra. La Conferencia Mundial del CLF y la comunión de fe entre los líderes cristianos le presentarán una nueva visión. Ahora no es tiempo de rendirse, es tiempo de conquistar con la fe. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Únete y conquista la Conferencia Mundial del CLF del 15 al 19 de marzo. Para más información, visítenos en clflatam.org.